apenas comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto derivado y paralelo enfrentaba a dos fuerzas descomunalmente desiguales. Bajo la idea de recuperar territorios pertenecientes al antiguo Imperio ruso, Finlandia resistió estoicamente más de 3 meses el acoso de la Unión Soviética de Stalin y logró conservar su independencia. Una guerra que mostró cómo en la ecuación entre el peso bruto de la fuerza del invasor y la motivación del que resiste luchando por su país y por sus propias familias, lo segundo puede compensar durante mucho más de lo que se cabría esperar un salvaje desequilibrio de fuerzas. En este video conoceremos más detalles de la Guerra de Invierno, cuando Finlandia resistió la invasión de la Unión Soviética. Hasta principios del siglo XIX, lo que territorialmente hoy representa Finlandia constituía la parte oriental del Reino de Suecia. En 1809, para proteger su capital, San Petersburgo, el Imperio ruso conquistó Finlandia y la convirtió en un estado colchón autónomo. El Gran Ducado de Finlandia resultante disfrutó de una amplia autonomía dentro del imperio, hasta finales del siglo XIX, cuando Rusia comenzó a intentar asimilar a Finlandia como parte de una política general para fortalecer el gobierno central y unificar el imperio mediante la rusificación. La Primera Guerra Mundial condujo al colapso del Imperio ruso durante la Revolución Rusa de 1917 y la Guerra Civil Rusa de 1917 a 1920, lo que le dio a Finlandia una oportunidad. El 6 de diciembre de 1917, el Senado de Finlandia declaró la independencia de la nación. La Rusia soviética reconoció al nuevo gobierno finlandés solo 3 semanas después de la declaración. Finlandia alcanzó la soberanía plena en mayo de 1918. Sin embargo, las relaciones permanecían turbias. Cuando Stalin ganó el poder absoluto a través de la Gran Purga de 1938, la Unión Soviética cambió su política exterior hacia Finlandia y comenzó a perseguir la reconquista de las provincias del Imperio ruso perdidas. El 26 de noviembre de 1939 se informó un incidente cerca de la aldea soviética de Mainila, en la frontera con Finlandia. Un puesto de guardia fronterizo soviético había sido bombardeado por una parte desconocida, que resultó, según informes soviéticos, en la muerte de 4 soldados y 9 de ellos heridos. El ministro de Relaciones Exteriores soviética, Molotov, afirmó que el incidente fue un ataque de artillería finlandesa y exigió que Finlandia se disculpara por el incidente y moviera sus fuerzas más allá de una línea a 25 kilómetros de la frontera. Finlandia negó la responsabilidad del ataque, rechazó las demandas y pidió una comisión conjunta finlandesa-soviética para examinar el incidente. El 30 de noviembre de 1939, las fuerzas soviéticas invadieron Finlandia con 21 divisiones, con un total de 450.000 hombres, y bombardearon Helsinki, infligiendo daños y bajas sustanciales. La desproporción de fuerzas entre Finlandia y la Unión Soviética resultaba abrumadora. El coloso comunista, con una población de más de 180 millones de personas, frente a los escasos 4 millones del país atacado, acumuló en la frontera 4 ejércitos con 30 divisiones, así como 6 brigadas acorazadas, es decir, cerca de 500.000 hombres. Agrupado en 9 divisiones, el ejército finlandés, dirigido por el mariscal Mannerheim, contaba con solo 33.000 hombres, más los 127.800 del ejército territorial, los 100.000 de la reserva y otros tantos de la Guardia Cívica, aunque carecía de equipo para todos ellos. Pero la ventaja de los nórdicos sería su perfecta adaptación al terreno. Finlandia era un país hendido por millares de lagos, rodeados de frondosos e intransitables bosques de abetos
completamente cubiertos de nieve durante los meses de guerra. Aquel invierno de 1939-1940 se iba a revelar además como uno de los más fríos del siglo, con temperaturas que con frecuencia alcanzaban los 30 e incluso los 40 grados bajo cero. El clima ártico limitó al máximo las horas de luz, con los consiguientes problemas para la aviación y para quienes no conocían el territorio que pisaban. Por el contrario, los finlandeses estaban perfectamente habituados a semejantes circunstancias. Con sus ligeros y estrechos esquíes de fresno y uniforme mimético con el entorno, su capacidad para desplazarse parecía no tener límites. Buenos cazadores, su puntería era magnífica. Pero las operaciones militares no se desarrollaron de forma satisfactoria para el Ejército Rojo, a pesar de la superioridad. Su oficialidad, mal preparada, estaba atenazada por el temor a tomar decisiones equivocadas que provocaran represalias, de modo que se atenía rígidamente a los planes y carecía de iniciativa. La doctrina militar finlandesa de defensa elástica, en cambio, otorgaba gran capacidad de decisión a los mandos intermedios, que no dudaban en ceder algo de terreno para luego contraatacar. El territorio cedido a los atacantes era escaso, aunque las bajas resultaban difíciles de reponer. A ello se sumaba el problema de los refugiados. Miles de civiles tuvieron que ser evacuados y unos 70.000 niños trasladados a Suecia. El Ejército Rojo estaba empantanado y el líder soviético temía una intervención aliada. Los ataques prosiguieron con inusitada virulencia y el sistema defensivo finlandés se acercaba al colapso. Las peticiones de ayuda por parte de Helsinki a Berlín no hallaron respuesta, aunque París y Londres parecieron más receptivos. Sin embargo, la falta de entendimiento político y la excesiva burocracia retrasaron toda decisión. Finalmente, viendo que los aliados no saltaban al ruedo, el gobierno finés aceptó las siguientes propuestas soviéticas. El cese de hostilidades, que entró en vigor el 13 de marzo, preveía condiciones durísimas, puesto que suponían la pérdida del más del 10% de la superficie total de Finlandia y el éxodo de casi 500.000 de refugiados. La cifra total de víctimas mortales finlandesas en la guerra contra la Unión Soviética fue de casi 100.000 hombres. El objetivo de Finlandia desde el principio fue lograr que la victoria del enemigo fuera tan lenta, tan gravosa y tan costosa como fuera posible, y estos acabaran por desistir. Y su feroz resistencia lo logró. Perdieron un 11% del territorio y aquella primera contienda solo fue una más de una serie de guerras que tuvieron que lidiar hasta que la Gran Conflagración Mundial concluyó en 1945. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.